Vamos a tratar, por supuesto, todo lo referente a la noticia. Es una notición. Por primera vez, en realidad, tenemos una notición que tiene más algarada política y, sin embargo, es puramente deportiva, ¿es cierto? Moralizadora y deportiva, vamos a llamarla. Así que tendremos, por supuesto, más elementos de juicio con respecto al desembarque. El desembarque, que ya parece que es permanente, del señor Manuel Burga de la Federación Peruana de Fútbol. Pero también ayer ha habido un debate intenso y también preocupante, en verdad, porque es la típica pregunta de siempre, es decir, ¿cómo es posible que tengamos versiones múltiples que no están probadas y escandalosas, ¿no es cierto? Yo he donado no sé cuántos kilos de oro, entonces por lo tanto que venga el presidente y la primera dama y hasta el Papa debería venir. Bueno, estas cosas pues tienen evidentemente necesidad de tomarse prudentemente en la política nacional. No obstante que en efecto el Congreso es la caja de resonancia de todos estos temas y que justamente por ello podrán imponerse o verse varios puntos de vista. Estamos con los congresistas Héctor Becerril y Josué Gutiérrez. Becerril es de la bancada Fuerza Popular, miembro de la Comisión de Fiscalización, y Josué Gutiérrez, vocero de Gana Perú, y también miembro de dicha comisión. Los hemos tenido varias veces juntos y la verdad que debaten ardorosamente, así que ahora vamos a ver, asistir a lo mismo. ¿Qué es exactamente lo que puede creerse o no creerse de este señor Víctor Chanduví, que ha presentado pruebas aparentemente demoledoras contra Bugatás y diciendo, pues en fin, que hay un financiamiento, no sé si oscuro, pero en todo caso un financiamiento que no se ha hecho público y que de alguna manera afecta al Partido Nacionalista y al propio presidente y a su esposa? A ver, vamos a escuchar primero a don Héctor Becerril. Bienvenido, congresista. Buenos días, don Raúl. ¿Cuál es la impresión que ha tenido usted de esta posición en que no han habido muchas pruebas, o si las ha habido, no sé, ya nos dirá usted? Yo creo que las versiones que ha dado el día de ayer el señor Chanduví son más que todo pruebas indiciarias. Es decir, hay vídeos, hay audios, hay fotografías donde demuestran claramente que sí ha habido una relación muy estrecha entre la minería ilegal y el entonces candidato Ollantumala. Y en pruebas en sí hay 2 o 3 que son bastante contundentes. Por ejemplo, ya ahora existe el audio que ahí le presentó, donde Bugatás reconoce que él recibió los $49.200 de la minería ilegal. Recordemos que inicialmente él manifestó que nunca le dieron ese dinero y que el documento donde están las empresas que donan ese dinero era falsa y que no era su firma. O sea, mintió al Congreso y le mintió al periodismo. A partir de ayer ya no puede mentir porque ya hay un audio donde él reconoce esa donación. ¿Ese audio en qué momento se produjo? ¿Cómo es que se...? Él estuvo reunido. ¿Tiene audio? Sí, él estuvo reunido. Incluso ahí en esa reunión está el economista Santillana, donde le preguntan a él sobre esos aportes. Y él acepta que efectivamente esos aportes él los recibió, pero que él no tiene nada que ocultar porque todo ese dinero pasó al partido Gana Perú. Ese audio está ahí. También está pues vídeos donde el candidato entonces Ollantumala se dirige a los mineros y les pide el apoyo económico, porque le dice que él va a trabajar con ellos y le dice, y vamos a llevar a un representante de los mineros hacia el Congreso de la República, como también llevamos en su momento a los representantes de los cocaleros. O sea, aceptó también, hay un hecho adicional, de que es el responsable pues de haber llevado a la señora Nancy Obregón, ahora purgando condena por narcotráfico, al Congreso de la República. Y ahora también comprobado, llevó al señor Amado Romero como representante de la minería ilegal al Congreso. Dicho sea de paso, este señor fue sancionado con 120 días porque ni bien llegó, quiso hacer un proyecto de ley en favor de los mineros por conflicto de interés, fue finalmente sancionado con 120 días. Congresista José Gutiérrez, bienvenido. Muchas gracias, doctor Raúl. Buenos días, situación difícil, Ricardo y a Patricia. Buenos días. Recibiendo
los nacionalistas? Sin duda, porque hay un reconocimiento político que es sumamente evidente y ayer ha sido expresamente manifiesta por parte de dos partidos tradicionales en el Perú, el caso del Partido Aprista y el caso del Fujimorismo, quienes han asumido naturalmente un proceso de acusación frontal contra el Partido Nacionalista, y que más allá, digamos, de lo que ha sido de dominio público de hace meses atrás, no ha habido ningún aporte del invitado Chandubí el día de ayer, al punto que las preguntas que son simples, cuya base, digamos, de fundamento que podría servir para una indagación mayor, partía sobre la excepcionalidad sobre su participación en estos asuntos y sobre materias que él debería haber explicado el día de ayer, como por ejemplo, si él le consta personalmente todos los actos que ha venido relatando, porque citaba siempre a determinadas personas y nunca asumía a título personal una sola de sus afirmaciones. De tal manera que al no contestar esas preguntas, que han sido simples, no han sido preguntas complejas, al no contestarlas y al evitarlas, ha puesto en manifiesto que hacerlo hubiera salido del libreto que seguramente de manera antelada ya tenía previamente coordinado. Así que al no responder esto, cae en vacío cualquier testimonio que de él pueda partir. No obstante a ello, han habido sin duda aportes que en los medios se ha venido difundiendo de hace meses atrás, como por ejemplo el tema de un supuesto recibo, el tema de un supuesto audio, y sobre esas bases es lo que seguramente en adelante va a ir la discusión en relación a este tema. Pero el recibo ya lo han presentado y el audio ya lo han presentado. Por eso, o sea, de eso estamos hablando. O sea, vamos a abstraer el tema de una testimonial totalmente antojadiza, de un comentario, ¿no es cierto?, y de un traductor que no tiene nada que ver en el tema, pero sí abocarnos a los hechos en concreto, que es en principio un documento que da cuenta de $49.200 que se ha presentado en fotocopia, y que lo menos que podemos exigir en estos momentos es que se exhiba siquiera la original para que dé pie a esa investigación. Según lo que relatan los que promueven esto, que es el Fujimorismo y otros, aparentemente ya lo tendrían ese documento, que sería bueno que lo exhiban, porque no es un tema de que cuándo lo doy o cuándo no lo doy, es un tema de denuncia grave que debería ser rápidamente puesto en manifiesto. Y en lo segundo, el tema de los audios. Yo no voy a asumir una defensa cerrada de nada, pero sí le puedo decir con meridiana claridad que nosotros hemos conversado con el congresista Bugatas y él ha señalado en absoluto su desconocimiento de estos temas, como el caso de los $49.200, y nosotros lo creemos y le respaldamos en esa posición, sobre todo cuando él ha denunciado que es víctima de extorsión y el Ministerio Público ha iniciado esa investigación, de tal manera que un tema que ya es materia de investigación por una institución que guarda absoluta independencia de poderes y que no permite la intromisión siquiera del Poder Legislativo, menos del Ejecutivo, pueda entregarnos de manera muy pronta los resultados de esa investigación, de tal manera que un asunto absolutamente serio, que nosotros lo vemos desde ese ángulo, debe motivar pues respuestas también serias, ¿no? Sin embargo, a mí me llama mucho la atención esta necesidad de probar el vínculo entre el nacionalismo y la minería informal. Porque como oferta de campaña, y ojo que esto no es un delito, el candidato Ollanta se acercó a estos grupos que están, de alguna manera, al margen de la economía formal. Llámese mineros informales, hoy llamados ilegales, en ese momento ni siquiera se les miraba con esos ojos, los campesinos cocaleros que forman parte de cadenas ilegales, pero que su actividad en sí misma no es ilegal, ha llevado representantes de esos grupos al Congreso, y hay que decirlo, es gente con la que se tiene que trabajar y hay que incorporar en la economía. No entiendo por qué negar el vínculo. La pregunta no es si tuvieron vínculo, no, que sí tuvieron y está clarísimo, basta ver los videos de campaña del señor Humala para ver qué decía en qué momento. El problema es si esos grupos que tienen todo el derecho de financiar las campañas que quieran, financiaron las campañas y si ese dinero fue declarado. O sea, ese es todo el tema. Yo creo, ¿no?, que en lo primero, Patricia, tienes mucha razón. O sea,
nosotros somos institucionalistas, no hemos invitado a un minero que estaba por ahí transitando que postule en las filas nuestras. Formaron alianza para la presidencia regional de Madrid. Lo que, por cierto, no es un pecado. No, le hemos invitado a quien ejercía la representación gremial de la minería informal en Madre de Dios y con quienes asumimos compromisos políticos llegado al gobierno y que lo hemos aplicado. Ahora, que eso ha tenido, digamos, su punto de colisión con quienes estaban pues en áreas que eran protegidas y en áreas que son de explotación y que son ilegales, ese es otro tema, ¿no? Ahora, en el tema del tema gremial vinculado a la producción de hoja de coca, en efecto, han habido también invitaciones, no a personas, sino a instituciones que han lanzado su persona. Entonces, es esperable, congresista, que esas instituciones aporten a la campaña. Claro, entonces, eso en primer lugar, nada raro. mira, eso en primer lugar, que quede zanjado como una participación gremial dentro de nuestro partido. Lo segundo es lo que se pone en cuestión. Si hubiera habido los aportes, si se hubieran canalizado, ¿no es cierto?, no tendría nada de irregular ni nada de ilegal, porque en primer lugar si se hubieran declarado, fondos, si no se han declarado congresistas, en primer lugar son ese fondos, es el problema. Claro, ese es el problema. Claro, porque en primer lugar son fondos privados, ¿no es cierto?, que no comprometen al erario nacional, y por lo tanto no tendría motivación razonada para poder investigarse en una comisión o algo parecido. No obstante a ello, hay un punto que queda todavía pendiente, que es lo que usted dice, amigo Ricardo, que es si se hubiera declarado. Y nosotros hemos cumplido con declarar todo lo que ha ingresado al partido. Ahora, si ha habido aportes adicionales que han ingresado por ahí, hay que ver. Nosotros internamente ya estamos canalizando un tema contable, un tema con quienes han ejercido la tesorería para ver cómo se ha canalizado estos temas, ¿no? Muchas gracias. De política es pues cómo se financian los partidos y de dónde reciben donaciones. Eso, sin excepción, los vuelve sospechosos a todos, por muy sacrosantos que parezcan algunos. Lo tercero, en verdad, es que efectivamente este gobierno, la presente administración, que cambió de ideología súbitamente y de programa, encuentra dificultades, porque probablemente tenían una posición progresista y el matiz lo hemos visto aquí. ¿Se trata de mineros ilegales o se trata de mineros informales? Allí está entonces el hecho de que si en efecto yo los califico de informales y recibo sus donaciones o apoyos, es porque estoy imaginando que en algún momento voy a dar una normativa, si llego al gobierno, para lograr que se formalicen, ¿verdad? Entonces, el nacionalismo prometió muchas cosas y adhirió a una serie de personalidades que después se tornaron enemigas porque sienten que fueron traicionados, que fueron abandonados por esta primera impresión. De modo que, en el fondo, estamos asistiendo a una crisis que tiene que ser resuelta no solamente por el caso Chandubí, sino que debiera traducirse en qué vamos a hacer en la legislación con respecto al financiamiento de los partidos. No sé si convienen ustedes en todo ello, pero sí me gustaría saber entonces qué lecciones sacamos de esta situación que sin duda es muy molesta. Permítame, don Raúl, congresista para zanjar ese tema inicial. El problema acá del Partido Nacionalista es que ellos niegan pues esa relación. El señor Chandubí, hemos visto, sea la persona que sea finalmente, ha sido jefe de campaña del Partido Nacionalista. Es más, ha sido candidato a una alcaldía provincial por Piura por el Partido Nacionalista. Cuando pedían las donaciones eran los mineros informales. Luego se han convertido ya en delincuentes que los tratan de esa manera. Entonces no es correcto, pues. Creo que si ellos han recibido un dinero de estos mineros, lo lógico era a cambio de que de formalizarlos. Veamos, ¿a cuántos mineros han formalizado en este gobierno? A ninguno, pues. Entonces, eso ha hecho obviamente que se sientan, como usted dice, se sientan estafados y obviamente es su denuncia que están haciendo. Nosotros enseguida en las próximas sesiones vamos a pedir para que esto se aclare, que venga el sacerdote Pablo Zavala a la comisión, quien también en un audio manifiesta que se han dado 17 kilos de oro, que venga el señor Teodoro Medina, él ha sido también fruto de esa conversación, el señor Luis Quequesane,
que es asesor de la Federación de Mineros, quien es el encargado de recolectar estas donaciones para entregar al Partido Nacionalista. Y nosotros sí creemos que la ley tiene que cumplirse. La ley de financiamiento de los partidos políticos va a acabar finalmente con todo este problema que hay de recibir dineros de muchas personas que al final no se sabe si son dineros lícitos o ilícitos. Y también hay que aclarar que en este caso, por ejemplo, los dineros así hayan venido de parte de la minería informal, no han sido declarados. Y según la ley de partidos políticos, el dinero que no es declarado se considera desde ya ilegal. Creo que estamos en el camino correcto. Esta semana que viene se va a debatir casualmente la ley de financiamiento a los partidos políticos, una modificatoria ahí, y con eso creo que se va a solucionar este grave problema que nos está ocasionando las donaciones de dineros a veces que no sabemos de dónde provienen. Congresista José Gutiérrez. El Jurado Nacional de Elecciones ha presentado un proyecto de ley que ya fue discutido en la Comisión de Constitución. Creo que hay aportes sumamente importantes para fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos, y esto atañe a todos. Y naturalmente un capítulo importante es evaluar cómo se puede estructurar los financiamientos al interior y que cada día pueda haber mayor transparencia. Sin duda ha habido espacios importantes para poder definir una conducta mucho más prolija de cara a la población y que en efecto no se entienda mal. O sea, el hecho de que haya aportes de organizaciones, de instituciones a una campaña electoral no está mal. El sentido de los aportes es un aporte voluntario sin condicionamiento de nada. O sea, yo entiendo que en estos momentos hay un proceso de formalización de la minería informal y hay 70.000 que están en ese proceso, 28.000 de los cuales ya han logrado que se les dé, digamos, las autorizaciones respectivas, y es todo un proceso que no termina en un día, y hay una secuencia natural programada. Pero sí, lo que hemos querido es asumir ahora de cara a la COP20 es una conducta del Estado peruano referido al tema medioambiental. Y ahí ha habido, digamos, una lectura de los medios de comunicación, incluyendo RPP, en defensa de lo que se llama la biodiversidad, el medio ambiente, que son temas fundamentales. Y con eso, basado en esa perspectiva, es que hemos asumido una tarea que no es populista en definitiva, o sea, porque a cualquiera le va a gustar que se mantengan pues el statu quo, de que sigan trabajando al margen de la ley, pero creo que un Estado y un gobierno sumamente responsable lo que tiene que hacer es adoptar medidas, y como que nosotros lo hemos adoptado oportunamente, para que pueda combatirse lo que pueda ser lesivo a la biodiversidad y lesivo al medio ambiente. Esa es una conducta natural que lo hemos asumido y que tal vez no lo han entendido por ahora quienes pudieron haberse sentido afectados de manera directa, pero sé que si es la humanidad la que debemos preservar todos los peruanos y todos los que somos parte de este globo terráqueo, seguramente en algún momento iremos pues en coincidencias felices. No obstante a ello, sí es necesario hablar respecto a un hecho fundamental. Nosotros creemos que fortalecer la institución de los partidos políticos como organizaciones que van a participar como piedra angular de la democracia, debemos fortalecerla a todas. Y este proceso de linchamiento que que estamos sufriendo por parte de nuestras dos bancadas que participan con nosotros, nos hace perder la naturalidad. Una cosa es... No es victimizar, o sea, ya, todas de acusaciones. No dan la cara en las investigaciones y luego, cuando dan la cara finalmente, quieren culpar. ¿Pero quién quiere que dé la cara? O sea, ustedes tienen que adecuarse a las investigaciones, pues. Si un partido no puede dar cuenta de cómo recibió plata para llegar a la presidencia, sobre entonces, todo, ¿qué podemos preguntar? Nosotros somos institucionalistas, ya, y hubo oro. Y no quieren, es más, ayer, por ejemplo, es grave pues lo que hacen. No quieren presentarse a las comisiones que averiguan, que investigan. Ayer, por ejemplo, ¿cómo comenzó el colega Rubén Cova? Dijo, vamos a pedir que el señor Chandubí deje las pruebas para evaluarlas y después que venga a dar su manifestación. Luego que en una sesión anterior pidieron también que las pruebas los manden por correspondencia. O sea, es decir, no quieren que se aclaren las cosas y hablan de linchamiento. Nosotros estamos haciendo un trabajo de fiscalización serio. Por ejemplo, para ustedes, nos quieren desangrar. ¿Qué características, cómo califican ustedes al señor Chandubí? ¿Quién es Chandubí para ustedes? El señor Chandubí es una persona... Un factor que los ayuda al linchamiento, como dice... Que está jugando su partido, está defendiendo él a la minería ilegal, eso es claro.
¿Cuál es su interés? Su interés. Afectar al gobierno que en realidad no ha cumplido con lo que ellos esperaban que iban a conseguir con las donaciones. Sí. Yo creo en consecuencia también, de una persona que también se le puede decir, oiga usted, si usted se equivocó en dar la plata, es su problema. Sí, eso es cierto. Pero también eso no lo convierte en un héroe de nada. No, y tampoco lo consideramos así. Creemos que está jugando su propio partido. Pero, por ejemplo, hablando del medio ambiente, no entendemos este gobierno. Se va a Madre de Dios, se va a La Pampa, comienza a hacer la interdicción. Finalmente, ¿qué ha logrado? Ha logrado poner mayor seguridad ahí, más efectivos. ¿Y qué ha conllevado a eso? A que ahora lo que antes no se cobraba cupos, por ejemplo, para que pase el combustible, ahora se paga cupos para el combustible. Lo que antes la prostitución se ejercía, obviamente, sin que paguen cupos a nadie. O sea, es decir, todo el trabajo de este gobierno lo dejan a medias y finalmente repercute en que haya mayor corrupción. Eso es claro. Y ya abandonaron el tema prácticamente de La Pampa y se ha agravado. De acuerdo, congresista, pero tampoco podemos pedir que no se haga nada, ¿no? Porque al contrario, no se puede decir. Continúe con el trabajo. Yo pido que ese trabajo que ha iniciado lo culmine, aunque sea algo que lo termine, para finalmente evitar todo ese tipo de corrupción que ahora se ha presentado en La Pampa por el tema de Dios. Hay un tema de Estado, ¿no?, que trasciende más allá de los gobiernos, y creo que eso tenemos que definirlo como una prédica constante, que independientemente de quien ejerza la titularidad y el mandato de un gobierno, debe continuar, creo, preservando lo que es la biodiversidad y el medio ambiente como un tema fundamental. Y además como un compromiso del Perú de cara hacia el mundo, habida cuenta de que asume roles importantes en temas de política medioambiental, ¿no? En ¿no? realidad lo que acá preocupa es un gobierno que podría estar siendo chantajeado, efectivamente. Está siendo chantajeado. No hay chantaje posible si es que de la otra parte no ha pasado. Si no tienes trapitos sucios, no te tienen como chantajear. Pero esos trapitos sucios hoy día se han exhibido. Bueno, pero acá lo que preocupa es que se acaba de... No, es parte del pasado. Es parte de los errores que ha cometido este gobierno. A ver, déjame terminar mi pregunta porque tenía un punto importante. En las últimas semanas se sacó un decreto supremo en el que se le dan facilidades a la minería informal en medio de esta discusión. Y ya pues. Sí, pero si efectivamente están chantajeados y se está flexibilizando las medidas que sabían que habían tomado, entonces estamos en un problema mucho más grave que si declararon o no declararon los aportes de la minería informal, ¿no? Patricia, y ahí hay dos escenarios muy importantes que es bueno definirlas. Primera, lo que es formal y lo que podría ser viable en el futuro y lo que podríamos potencializar como Estado, porque son agentes económicos que participan de la actividad productiva en el país. O sea, eso hay que fortalecer, y eso lo ha dicho el presidente en su discurso de Madre de Dios, y es una constante hasta el día de hoy. Ese es el tema informal que tenemos que apoyarlos, que hay que hacer una minería informal que pase a lo legal y que sea robusta. Lo que no podemos hacer es ser lesivos al interés colectivo, al interés de la humanidad, que es que espacios que están reservados para reservas, espacios que hacen una alta contaminación en los ríos, etc., eso jamás se intervenga. Pero como dice nadie, está en desacuerdo con eso. Por eso, y eso es la línea de acción. Yo no estoy en esa parte enmendando la plana a alguien, creo que estamos coincidiendo todos en ese propósito. El punto es, hubo financiamiento de la minería informal, que no tendría por qué no haberlo habido en todo caso. Porque había una alianza política evidente. Ese financiamiento les está sirviendo para chantaje, y número 3, ¿está respondiendo el gobierno a ese chantaje? Esas son las 3 preguntas que hay que hacerse, porque si sacan decretos legislativos que los favorecen en contextos en que se está discutiendo este tema, discúlpeme, congresista. Cuando no hay argumentos, suena chantaje, huele a chantaje. Cuando no hay argumentos, queremos irnos por la tangente. Acá hay hechos clarísimos. Lamentablemente, el candidato entonces Ollanta Humala, sí, pues lamentablemente cometió graves errores que ahora le están pasando la factura. Si no hubiesen recibido dinero de la minería ilegal, o ese dinero lo hubieran declarado, no podrían, pues, bajo ningún punto de vista ser chantajeados, y no podrían ceder a estos actos de chantaje como lo están haciendo ahora. Es decir, por errores de gobierno, el país entero está pagando las consecuencias. Y para nadie es, pues, finalmente secreto que el presidente Ollanta, cuando fue candidato, dijo cosas que nunca pudo cumplir: gas a 12 soles, agua sí, oro no. Es decir, ahora y en el gobierno no puede cumplir, y tenemos las consecuencias para todo el país. Yo creo que hay un discurso muy Señores, no vamos a discutir la política integral del país en 5 minutos. Estamos viendo este caso.
La conclusión es que hay que seguir en los exámenes y que se presenten todas las pruebas y todas las candidaturas. Solo una respuesta, doctor Raúl, de Patricia en el último punto. Nosotros no cedemos a ningún chantaje. Tenemos un compromiso con el país que es formalizar a esa minería artesanal que muchos provienen de cientos de años y que hay que formalizarlos y que hay que trabajar para ese efecto. Y hacer eso... Bueno, eso lo vienen diciendo desde el inicio, claro, y la verdad que no han tenido muchos éxitos. No, hemos dado un marco normativo que no existía y que ahora lo hemos ido flexibilizando a la medida de que hay que pues ampliar justamente la base sobre la cual se tendrán que desenvolver los mineros en la zona de Madre de Dios y Puerto Maldonado, siempre con la supervisión del Ministerio de Energía y Minas. Señores congresistas Héctor Becerril y José Gutiérrez, para variar, muchas gracias por supuesto, y siempre me es muy agradable tenerlos a los dos porque forman un magnífico contrapunto. Y se van muy... Pero siempre la serenidad y la responsabilidad. Sonriente siempre, por lo menos, y evitar en lo posible pierden el buen humor, se van juntitos. Porque hay algunos que son más bravos, ¿no? Por ejemplo, Bugatá sí se vuelve más complicado. No, pero es que hay cosas que son muy lesivas, ¿no? Sí. También forman parte del espectáculo. Gracias, señores. Gracias. 8:37 minutos. 8:37 minutos de la mañana, una pausa y nos vamos. Yo iba a preguntarles a ustedes también sobre qué opinan de la salida de Burga y de la situación de la Federación. Mejor que no opinen porque si opinan los políticos se complican. De repente, Burga se queda. ¿Hay algún documento, algún financiamiento, alguna... Y Burga se queda. No. Hacemos una pausa.